Tashidelek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. China arresta tibetanos por tener contactos en el exilio. Los tibetanos dedicarán el mantra de Avalokiteshvara por el cumpleaños 86 de su santidad el Dalai Lama. No hay nada que celebrar, dice el Sikyong sobre los 100 años del Partido Comunista Chino. La Asociación de Amistad Suiza Tibetana y la Oficina del Tíbet en Ginebra trazan un plan de trabajo por el Tíbet. El Grupo de Apoyo al Tíbet del Senado francés organiza una reunión introductoria a los nuevos miembros. La tercera conferencia ambiental del Tíbet sobre la importancia de la ecología tibetana en el clima global. Varios tibetanos en el condado de Driru, en Nangchu, en la llamada región autónoma del Tíbet, fueron arrestados por las autoridades chinas por contactar a tibetanos en el exilio. Según los informes, los arrestos tuvieron lugar en abril de 2021. Hasta el momento se ha identificado a un tibetano, Yajin, de 44 años, pero aún no se conocen los nombres de los demás. Yajin es el padre de 4 hijos y residente en la aldea de Meri, municipio de Tsala, condado de Driru, prefectura de Nangchu. Según la fuente, Yajin a menudo alentaba a otros tibetanos a estudiar y preservar el idioma tibetano y a mantener la unidad entre ellos. También promovió la protección del frágil medio ambiente del Tíbet. La oficina de su santidad el Dalai Lama y el gabinete de la Administración Central Tibetana han instado a todos los tibetanos a dedicar el mantra de Avalokiteshvara en conmemoración del próximo cumpleaños 86 de su santidad el Dalai Lama. A la luz de la pandemia en curso, la Secretaría del Kashag ordenó a todos los monasterios y asentamientos que eviten la congregación del público y en su lugar celebren el día según las tradiciones, ofreciendo el mandala y catas blancas al retrato de su santidad, el Dalai Lama. Mientras China celebraba este jueves el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, el presidente de la Administración Central Tibetana dijo que no hay nada que celebrar en una situación en la que los líderes no cuidan del bienestar de las personas que gobiernan. Cuando se le pidió una declaración al Sikyong Pempa Tsering, dijo que es evidente que China no ha logrado traer la paz a los tibetanos en el Tíbet y que China debe ser el único país que gasta más en controlar a las personas bajo su gobierno que en su defensa. El acto del gobierno chino de controlar a los tibetanos y faltarle el respeto a sus derechos y libertades se ha visto una vez más en un video que apareció recientemente en las redes sociales. En un video tomado por un tibetano en Lhasa, la capital del Tíbet, muestra los sentimientos profundamente heridos de los tibetanos bajo el dominio chino. El representante Godu Serin y Sultrim Gyatso de la Oficina del Tíbet, Washington, D.C., asistieron a un seminario sobre los 100 años de China con el Partido Comunista Chino, con destacados líderes democráticos chinos. La discusión destacó los impactos perversos del Partido Comunista Chino, incluida la destrucción provocada de la cultura, el idioma y la religión del Tíbet. También hablaron sobre el enfoque del camino medio y las atrocidades cometidas por las autoridades chinas a los tibetanos que residen en el Tíbet. La Oficina del Tíbet en Ginebra y representantes de la Asociación de Amistad Suiza Tibetana se reunieron el jueves de la semana pasada para discutir los planes de acción para el Tíbet en la parte francófona de Suiza, especialmente en Ginebra. En la reunión se debatió una amplia gama de temas, incluidos los futuros planes de promoción del Tíbet, el trabajo de promoción a nivel de base y cuestiones de política a nivel cantonal y en la ciudad de Ginebra. El presidente de la asociación, Thomas Buckley, el exparlamentario y alcalde René Longuet y la exconcejala de la ciudad de Ginebra, Marguerite Cantat, se reunieron con el representante de la oficina del Tíbet en Ginebra y los miembros del personal. El viernes de la semana pasada, los tibetanos en Suiza y Liechtenstein presentaron un llamado de 5 puntos a la ONU en la que pide el fin del genocidio cultural de China en el Tíbet, su interferencia en las creencias y tradiciones religiosas tibetanas, entre otros. La protesta se organizó frente a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU durante el 47º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El miércoles de esta semana, el Grupo de Apoyo al Tíbet del Senado francés recibió a los representantes tibetanos locales para una reunión introductoria con los nuevos miembros del grupo. La reunión contó con debates sobre el Parlamento tibetano en el exilio, la política del camino medio de la Administración Central Tibetana, la situación crítica de los derechos humanos en el Tíbet, el medio ambiente del Tíbet, la preservación del idioma y la cultura tibetanos y la expansión de las escuelas de fin de semana en París. El Departamento de Medio Ambiente y de Desarrollo del Instituto de Políticas del Tíbet organizó la tercera conferencia del medio ambiente del Tíbet, una conferencia virtual internacional de 3 días que comenzó el 25 de junio. Destacados legisladores y estrategas,
defensores del medio ambiente y 15 renombrados expertos en el medio ambiente provenientes de 8 países asistieron a la conferencia para examinar el papel ecológico de la meseta tibetana y su relación con el cambio climático global. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.